Ya sé que me habrá. Doctor, no se olvide de grabar la clase, por favor. Claro que sí, ya estoy grabando la señorita, no se preocupe. Ahí está la grabación ya. Bueno, el sistema respiratorio, como dice acá, es un sistema vital, es importante para cualquier ser humano y para cualquier ser viviente que sea, digamos, que tenga respiración aeróbica. En el ser humano, que tiene una bastante labilidad en cuanto a si hay falla en el sistema respiratorio, si deja de respirar 3 minutos va a tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central, va a tener dificultades a nivel de lo que sería la corteza cerebral. Entonces, esto va a llevar, digamos, a una serie, si pasa de los 3 minutos, ya va a haber decorticación de algunas zonas y van a tener ya, como es lógico, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en algunas cosas, no van a poder recordar. Pero lo que sí es verdad es que el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular que esté en el tórax son importantísimos los dos. ¿Ya? Son bastante importantes porque mantienen la vida, digamos, de una manera casi normal. Si no respiran, estamos muy mal. Entonces, además de la respiración, no solamente es llevar oxígeno a los pulmones para que éste sea transportado, digamos, a través de la sangre a todas las células de nuestro organismo, sino también en ese trabajo va a haber un equilibrio ácido básico. O sea, el pH que tiene el ser humano es aproximadamente 7.4. Ya cuando se retiene bastante CO2, este pH se va a convertir en acidosis respiratoria. Entonces, desde ese punto de vista también va a ir a regular esa posibilidad. Ahora, el aire que debe llegar a los pulmones no puede entrar directamente de la parte externa y llegar a los pulmones. Puede tener una temperatura baja, hay que calentarlo, puede tener, digamos, el aire muy seco, hay que humedecerlo otro poco y también hay que, si no, hay que purificarlo, por lo menos hay que quitarle las partículas que se van quedando en la parte que corresponde, fosas nasales, toda la mucosa nasal prácticamente es adherente. Por lo tanto, cuando pase el aire por ahí, va captándole las pequeñas partículas y lo van, digamos, adecuando para que cuando llegue a los pulmones no tenga, digamos, tantos contaminantes, etcétera, del medio ambiente, ¿no? Ahora, no solamente es llevar oxígeno, sino también es una vía de eliminación de diferentes sustancias. Por ejemplo, el alcohol, algunas drogas, gases se utilizan y tienen que ser eliminados por vía respiratoria. Y la ventilación pulmonar es básica, como les decía, para la vida de los seres humanos. Transporte de los gases, llevar oxígeno y sacar CO2, ¿no? Cuando se lleva oxígeno a los pulmones, este oxígeno tiene que pasar por un proceso, digamos, de lo que se denomina la hematosis. Ahí van a encontrar a las células tipo 1, que son las células que van a hacer intercambio gaseoso, y nos van a dar el CO2 para eliminarlas al exterior. Entonces, esa hematosis se va a llevar solo en los pulmones, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que todas nuestras células en el ser humano requieren de oxígeno para poder vivir. Si no hay oxígeno, van a tener alteraciones en el metabolismo y esto va a condicionar, digamos, que tengan algún tipo de dificultades también ustedes. Acá tenemos nosotros ambos pulmones, el derecho y el izquierdo, pero vemos aquí que el pulmón es esto que está acá en rosado, en la parte central, el pulmón está ahí, pero el pulmón no está solo, está, digamos, cubierto, está bastante protegido. ¿Quién lo protege? La pleura. Hay dos hojas pleurales, una que es parietal y la otra que es visceral. Vamos a hablar primero de la pleura parietal. La pleura parietal, si la comenzamos en esta zona de aquí, vamos a ver que la pleura parietal va a ser esta zona de acá, que está oscurita, en la parte más superior de los pulmones, y se va a llamar el ápice pulmonar, ¿ya? Y aquí va a haber una pleura que se va a llamar pleura apical, solo esta zona de arriba, ¿no? Que está en otro color. Después de eso, esta zona va a descender la pleura parietal, digo, está en el costado lateral de la jaula torácica, va a estar pegada a las costillas y a la fascia endotorácica, y esto va a condicionar que toda esta pleura sea denominada pleura costal, porque está en contacto con las costillas, ¿no? Hasta la parte inferior. Aquí en la parte inferior van a ver que la pleura viene, inmediatamente sube sobre la cara superior del diafragma y también se va a adherir a él. Quiere decir que ya tenemos una zona que va a corresponder a la pleura torácica y otra zona que va a corresponder a la pleura diafragmática. Cuando llega a este punto, vemos que hay un cambio de color amarillento. Este color amarillento va a ser una pleura que va a tapizar mejor, va a estar en contacto con la cara mediastínica de ambos pulmones, tanto del pulmón del lado derecho que estoy viendo como del pulmón del lado izquierdo que está en el lado contralateral.
Entonces, llega aquí y la pleura mediastínica de la parte superior desciende hasta aquí. Las dos pleuras se juntan y ¿qué se van a convertir? Las dos pleuras parietales, que son mediastínicas, van a comenzar a envolver a todo esto que viene a ser la arteria, la vena y todo lo que es el aparato bronquial. Las envuelven y las van a llevar a la cavidad, digamos, profunda, pero no todos, sino solamente la parte inicial. Pero después de eso se van a, digamos, dispersar en lo que viene a ser el pulmón, el parénquima pulmonar. O sea, este es el pulmón y todo el parénquima pulmonar va a estar tapizado por lo que viene a ser la pleura visceral. La pleura visceral es una proyección de la pleura parietal, no es que la pleura parietal está totalmente, digamos, es una cosa totalmente independiente y la pleura visceral también. Son dos pleuras, no, es la misma, sino que se proyecta una después de la otra. Entonces tenemos aquí ahora, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la pleura apical, la pleura mediastínica superior, la pleura mediastínica inferior, la pleura diafragmática, la pleura, digamos, costal hasta la parte superior, y acá vamos a tener un espacio, ¿ya? Este espacio que está entre la pleura visceral que está aquí, esta es la pleura visceral que está adherida al pulmón, que no se puede despegar, la otra sí se despega con facilidad, la pleura parietal. Entonces, el espacio que va a haber entre la pleura parietal y la pleura visceral se va a denominar espacio pleural. Esta cavidad que hay aquí se llama cavidad pleural. Me pueden llamar de otra forma. Claro, este es fondo receso pleural. En este caso, si le damos un nombre propio, receso costofrénico. Receso costofrénico, ¿cierto? Entonces así se va a denominar este espacio. Otro receso costofrénico izquierdo, si quieren el ángulo izquierdo de la pleura visceral, parietal, perdón, y también el ángulo costofrénico de la pleura del lado contralateral, en este caso el lado derecho sería. Esto lo tenemos aquí. La pleura es una membrana fibroserosa. Allá, el epitelio de esta pleura es un mesotelio, es un tejido bastante fino, bastante delgadito, que está, digamos, produciendo esta característica de ser pleura parietal primero y después pleura visceral. Rodea el pulmón, reviste las cavidades pleurales y tiene dos capas. La pleura parietal, que es el saco membranoso cerrado, o sea, es totalmente cerrado es totalmente cerrado. La otra particularidad que en este saco pleural hay presión negativa. Lógicamente en el del lado izquierdo también va a haber presión negativa. Esta presión negativa es importantísimo para la respiración del ser humano. ¿Ya? Y hemos visto las pleuras, la diafragmática, mediastínica y la pleura visceral, cómo se expande sobre el pulmón. Y la pleura visceral no solamente se expande tabicando o tapizando el pulmón por la cara externa, sino que se introduce en las fisuras, se introduce entre los lóbulos que hay, lóbulo superior con el medio, va a hacer la separación. La pleura visceral hace eso, igualmente con el inferior. Bueno, acá dice eso, que se cubre, se profundiza en las fisuras, se adhiere fuertemente a la cavidad pleural y al espacio entre ambas pleuras. Esa es la cavidad pleural, el espacio que hay entre ambas pleuras. Nosotros continuamos y vamos a ver acá ahora las pleuras, nuevamente la pleura. Acá tiene, miren, esta es la cavidad pleural. ¿Qué ocurrió en este espacio? Ocurrió una cosa simple. Acá tienen una cavidad pleural. Como esta cavidad pleural es negativa, si ustedes hacen un forado en cualquier parte de la jaula torácica, en la parte inferior, por ahí va a entrar aire a presión rápidamente. No se olviden que la presión atmosférica, por lo menos en Lima, que estamos casi al nivel del mar, es 760 milímetros de mercurio de presión, la presión atmosférica. Y aquí es negativo, imagínense, hacen un orificio pequeño por aquí y va a entrar pues el aire rapidísimo, ¿no? Y esto va a ocurrir esto, el pulmón va a colapsar. Entonces, no puede haber ningún resquicio entre esta cavidad pleural externa, que es formada por la pleura parietal, con lo que viene a ser la estructura, digamos, en este caso, de la jaula torácica. Ahora, en cuanto a las presiones del espacio pleural, si nosotros tenemos esto negativo, es más o menos 4 centímetros de agua negativo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hacen una inspiración ustedes, más o menos llevan esta negatividad a menos 8. Si expiran, vuelve a la presión normal, menos 4 centímetros de agua, ¿no? Cuando respiran normalmente es menos 4 centímetros de agua o se convierte en 8 si se inspira un poco profundamente, entonces de 3 a 5 milímetros de mercurio. Esto lo convertimos en milímetros de mercurio y nos da de 3 a 5 milímetros de mercurio en la inspiración y expiración. Y si ustedes realizan una inspiración profunda, entonces
Esta inspiración profunda, miren, va a llevar esto que es lo normal a 25 a 35 milímetros de mercurio en inspiración profunda. Entonces, ustedes quieren llenar, digamos, un muchacho, por decir, quiere respirar lo más que puede para expandir los pulmones, y entonces su presión va a llegar hasta ese nivel para poder hacer eso. No es necesario, pero lo hace, ¿no es cierto? Ahora, este saco pleural del lado derecho e izquierdo van a tener líquido, van a tener un lubricante, es un líquido que se denomina líquido pleural. Este líquido pleural se produce en ambas pleuras, en la parietal y en la visceral, y se absorbe también por ambas pleuras. Miren la producción, es de 0,1 a 0,2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso en la cavidad pleural. La producción de este líquido es más o menos 100 mililitros por día, ¿ya? ¿Y cuánto tenemos en cada, aquí? Acá hay 25 centímetros en el saco pleural derecho y 25 centímetros en el saco pleural izquierdo. Entonces hay 50 mililitros en los dos sacos pleurales, pero se produce 100 mililitros por día. Quiere decir que tienen que, o sea, cambiar esto de tal manera que lo que se va produciendo va a tener que quedar solamente 5 y todo lo demás tiene que absorberse, o sea, tiene que desaparecer. Acá claramente dice absorción y producción por ambas pleuras. Yo cuando comencé a dictar este curso estaba revisando todo y decían que solamente la pleura parietal producía. Buscando más ya se sabía que también la pleura visceral producía. Después resulta que la pleura visceral nomás era la que absorbía. Al final resulta que estaban de acuerdo todos que las dos pleuras producen y de una u otra forma absorben también este líquido pleural. ¿Quién irriga la pleura parietal? Las estructuras que están muy cercanas a ella. Por ejemplo, en la zona de la pleura costal, no hay duda que tienen que ser las arterias intercostales las que tengan que dar irrigación. En la pleura que está adherida al diafragma, la irrigación diafragmática tiene que suplir esa deficiencia. En la pleura mediastínica ya tenemos unas arteritas que salen para ahí, ¿ya? Las arterias, la pericardiofrénica de la mamaria interna, sale para dar irrigación al pericardio, pero también de algunas arterias para la región de la pleura mediastínica, pero esta pleura mediastínica tiene ramas de las arterias bronquiales y arterias directamente de la aorta, ¿ya? Que van a llegar a dar irrigación a lo que viene a ser la pleura mediastínica del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ya? La pleura visceral está irrigada por las arterias bronquiales. Eso lo vamos a ver. Para el pulmón del lado derecho hay una arteria bronquial y para el lado izquierdo hay dos arterias bronquiales, ¿ya? Eso lo vamos a ver a posteriori, pero las arterias bronquiales irrigan el parénquima pulmonar, o sea, el pulmón en sí, ¿ya? Incluyendo a la pleura visceral. Acá nosotros tenemos otra particularidad. Miren, los sacos pleurales tienen una disposición más o menos especial. Acá tienen estas líneas rojas, están dibujadas en la parte anterior, las estamos viendo, pero no es así, la adherencia es en la cara posterior que no vemos, pero se colocan en la parte anterior para que nosotros sepamos más o menos cuál es, digamos, la conformación de la adherencia de la pleura parietal en la zona anterior del esternón. Entonces, ustedes ven aquí, comienza en el lado, digamos, derecho del manubrio esternal, desciende por la cara media del esternón, casi está en contacto con la del lado izquierdo, llegan hasta más o menos el sexto cartílago costal, y de ahí se van directamente hasta casi la octava costilla primero y después la décima costilla, que está acá en la parte más baja, la décima costilla. Y una vez que llegan a la décima costilla, hacen un salto hacia la parte media, o sea, de aquí de la décima costilla, por la parte posterior, se van a ir casi horizontalmente a insertarse en el cuerpo, en la cara anterolateral del cuerpo de la vértebra torácica 12, ¿ya? Y por esa van subiendo a través de todo lo que viene a ser los cuerpos vertebrales por el lado derecho y llegan a la parte superior, hacen su cupulita aquí y ahí termina, digamos, lo que corresponde al saco pleural del lado derecho. El saco pleural del lado izquierdo tiene una conformación un poquito diferente. ¿Qué ocurre acá? Igual, nace igual que el lado derecho, viene, se coloca en la cara posterior del esternón, desciende, pero ya no lo hace hasta aquí, que sería el sexto cartílago costal. Tiene problemas porque acá está el corazón y el corazón rechaza toda esa zona para el lado izquierdo. Y entonces
La pleura también la rechaza hacia el lado izquierdo y de hecho tiene que dejar un espacio en esta zona. ¿Qué espacio deja? Este espacio que estoy marcando con el puntero, que es el quinto espacio paraesternal del lado izquierdo, ¿no? Ahora vamos a ver al final qué particularidad tiene este espacio. Entonces, nosotros seguimos y ahora sí llega acá al octavo y después al décimo, y ahí termina en el décimo, y de ahí va nuevamente hacia lo que viene a ser la vértebra torácica 12 y adherido a los cuerpos vertebrales en la región anterolateral, sube a la parte superior y termina aquí. Miren, este espacio, que es el quinto espacio intercostal paraesternal derecho, no tiene pleura. Por lo tanto, si hubiese que hacer una punción pericárdica o pleural al final, ¿no? Se puede hacer por ahí. Entonces, se introduce una aguja con guía ecográfica o tomográfica si tiene más el hospital o la zona donde vayan. Entonces se puede introducir una aguja y llegar, digamos, al espacio que queremos y absorber líquido. El día de hoy estábamos hablando sobre morfología cardíaca y particularidades de las enfermedades del corazón. Una era la pericarditis constrictiva. Entonces ahí hay que pulsar, porque si no el corazón cada vez se va ahogando más. Y entonces este es el punto, digamos, habitual y característico donde se puede hacer una punción pericárdica sin comprometer a la pleura. Entonces, esto es el saco pleural derecho y esto es el saco pleural izquierdo. La única diferencia aquí es este punto libre que nos deja el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo para poder hacer punción o algún tipo de manipulación, digamos, directa. Nosotros si vemos eso, vamos a ver aquí los espacios. Este es el pulmón, el que esté en color rosadito, pero este espacio que queda, este de aquí, es el espacio pleural. Lateralmente es poco, ¿no? Pero en la parte posterior es un poco más, acá hay hasta 5 centímetros o un poquito más en esta zona de aquí. Entonces eso permite de que el pulmón que está más o menos replegado se puede expandir. Si quieren hacer respiraciones profundas, pueden llegar inclusive al punto, digamos, de abarcar todo. Ese es los recesos costodiafragmáticos posteriores, ¿no? Entonces acá también tenemos los recesos costodiafragmáticos laterales, igualmente haciendo una inspiración profunda puede llegarse casi a chocar con la parte más inferior. Entonces estos espacios están dados para la respiración, porque si también estuviesen juntos sería un poquito dificultoso respirar, habría un poco de interferencia. Por estas razones que hay estos espacios que existen tanto en la parte posterior y en la parte lateral, ¿no? En la parte, digamos, vista así directamente en la parte anterior, es un poco factible, no está tan aislado. Y acá vemos ahora, aquí tienen pulmón derecho y acá tienen, acá está la pleura. Esta es la pleura parietal. Acá tienen la pleura parietal, sería la pleura costal, en la parte superior la pleura apical, pleura mediastínica, en la parte inferior tenemos la pleura, que es la pleura, digamos, diafragmática, de aquí sube hacia la parte superior, esta es la pleura mediastínica inferior, y vamos a tener que aquí se van a juntar en el hilio pulmonar, van a envolver el hilio pulmonar y después se van a convertir en pleura visceral, digamos, tabicando todo eso, pero también, como les vuelvo a repetir, aislando. La pleura visceral aísla, deja el lóbulo superior libre, el lóbulo medio libre y el lóbulo inferior libre en el lado derecho, y en el lado izquierdo los dos lóbulos superior e inferior quedan libres también. Esto en cuanto a la pleura. Después tenemos aquí, ya se conocen el espacio este que viene a ser el mediastino inferior anterior, entonces, inferior medio, perdón. Entonces en este mediastino inferior medio tenemos al corazón, ¿no? Aquí tenemos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, tenemos al nervio frénico que se encarga de captar la sensibilidad, digamos, de la pleura, en este caso mediastínica. Esta zona de aquí y esta zona de aquí, la sensibilidad es recogida por el nervio frénico, básicamente, ¿no? Y la irrigación, en gran parte, también es dado por la arteria mamaria interna. Esa da unas ramitas que se denominan pericardiofrénicas y se van a distribuir en el pericardio, pero también está en contacto con lo que viene a ser la pleura mediastínica parietal del lado izquierdo y derecho. Acá vemos, miren, acá tenemos el fondo de saco, este fondo de saco, los recesos costodiafragmáticos posteriores, y es poco acá, pero en los dibujos anteriores hemos visto que es mayor el asunto. Entonces nosotros pasamos para ver ahora
lo que nos corresponde en cuanto a lo que viene a ser, bueno, el aparato respiratorio, ya nosotros hicimos en el curso hasta la laringe, nos quedamos haciendo la laringe y dejamos esto para ver el aparato respiratorio inferior. Entonces aquí tenemos los cartílagos traqueales. Como dice ahí, por ahí dice que son más o menos de 20, 22, depende, ¿no? Estos cartílagos traqueales tienen una conformación así. Este es un cartílago traqueal, un cartílago en forma de U. Este es una U y en la parte posterior no hay cartílago, en esta zona de acá es como una herradura, ¿no? O una U. Entonces, aquí hay un músculo que se denomina el músculo traqueal o músculo de Reis-Heysen. Y este musculito vamos a ver cómo actúa después en los problemas, digamos, de enfermedad, en los casos que haya, ¿no? Bueno, este tipo, con esta característica, digamos, de cartílago, van a estar todos estos cartílagos traqueales, ¿ya? Y en la parte más inferior va a haber un cartílago que va a parecer, digamos, parece una truza, ¿no? Este cartílago va a tener una especie de una quilla en la parte inferior que va a dividir, justamente se va a llamar la carina. Y esta carina va a hacer la división de lo que viene a ser el lóbulo primario del lado izquierdo con el lóbulo, perdón, el bronquio primario del lado izquierdo con el bronquio primario del lado derecho, ¿no? Se parten ahí y van a dejar, digamos, algunas características. Primero, el bronquio primario del lado izquierdo tiene menos diámetro que el bronquio primario del lado derecho. Segundo, el bronquio primario izquierdo es más largo, es el doble del bronquio primario derecho. Tercero, este es un poco horizontalizado, este es más vertical, más vertical. Entonces, estas características las vamos a retomar adelante para ver qué ocurre cuando hay algún cuerpo extraño por ahí. Entonces, acá vemos nosotros, el límite superior de la tráquea está más o menos en C6, C6, ¿ya? La vértebra torácica 6, la vértebra cervical 6. Y el límite inferior, que es esta zona de acá, es T4, es justamente esa línea que partiendo de lo que viene a ser el ángulo traqueal, ¿ya? Entonces, del ángulo traqueal, perdón, del ángulo external, para la parte posterior a la base de la cuarta vértebra torácica, se va a trazar el plano y justamente pasa por acá. De tal manera que la bifurcación de la tráquea en bronquios va a hacerse en ese plano, el que divide el mediastino superior del mediastino inferior, ¿no? Ahora, la longitud de la tráquea más o menos va a ser entre 11 y 13 centímetros de longitud. No se olviden que esto depende también de la talla de la persona, ¿no? Si una persona que tiene 2 metros, bueno, simplemente esto va a ser un poco mayor. Si una persona es un poco corta, o sea, un poquito de baja, digamos, estatura, esto va a ser un poco menor, ¿no? La luz, creo que está ahí, este diámetro que hay en una persona adulta de la tráquea es 2 centímetros, o sea, 20 milímetros, diámetro habitual. En los niños, antes de los 6 o 7 años, es 1 centímetro solamente, 1 centímetro, pero en los adultos ya es más o menos 2 centímetros. Ahora, nosotros vamos a seguir caminando hacia la parte, acá tenemos otra vez la tráquea y los bronquios. Miren, acá la tráquea tiene, pero una particularidad interesante. En la parte posterior, adherida a ella casi, está el esófago. Acá tienen el esófago y acá está el anillo traqueal, o sea, el cartílago traqueal, ¿no? Y ahí tienen ustedes el músculo, digamos, traqueal, y ahí también está pues el esófago, o sea, tienen una, más o menos una eh, cercanía casi total. Es así cuando hay particularidades como, por ejemplo, cánceres en el esófago, casi siempre puede atacar a la zona, digamos, de la tráquea y a la inversa, ¿no? Entonces, una lesión en la parte del esófago, en esta zona, puede afectar también a la tráquea. Entonces, es la cercanía que hay. Ya dijimos que la tráquea está formada por anillos cartilaginosos en forma de U, y el bronquio primario del lado derecho, este de acá, mide 2,5 centímetros, y el de acá, que es más horizontal, ya lo dijimos también, tiene 5 centímetros de longitud, ¿no? Ahora, ¿qué estructuras están detrás? Detrás de la tráquea va a estar el esófago. Detrás de la tráquea también va a haber otra serie de particularidades, pero primero hablaremos de la que nos interesa en cuanto a la bifurcación bronquial.
¿Saben qué? En los niños fundamentalmente estos muchachos esta vez salen a jugar con su caramelo en la boca, que así se produce. Entonces, ¿qué ocurre? Están deglutiendo el caramelo y de repente están, en este caso, chupando el caramelo y de repente se van a caer. Antes de caer, se lo pasan, ¿ya? O sea, esa es una reacción casi, digamos, instantánea. Se lo pasan y no hay la adecuación, digamos, de la laringe para cerrar, digamos, en este caso, el anix laringeo. Entonces, este, este cuerpo extraño que sería el caramelo va a introducirse por vía respiratoria. Se introduce por la tráquea y lógicamente aquí, ¿a dónde va a terminar? Va a terminar en el bronquio derecho. O sea, porque es más fácil por verticalidad y por mayor diámetro y es más amplio. Entonces por aquí desciende y se coloca, mejor dicho, obstruye el bronquio derecho. Ahí va a estar el cuerpo extraño con mayor posibilidad que el bronquio izquierdo, ¿no? Ahora, eso está acá, ¿no? Esta zona de aquí, nosotros le denominamos la carina traqueal, ese puntito que parece una silla que va a dividir a la tráquea en dos bronquios, uno derecho y uno izquierdo, ¿no? Es la carina traqueal. Ahora también hay una angulación acá. Esta angulación es más o menos, como dice acá, 70 grados. Si nosotros vemos la tráquea por la parte posterior, vamos a ver esta estructura. Miren. Estos son los anillos traqueales, que son incompletos. Este es el músculo traqueal, la parte posterior, ¿no? Y acá tenemos igual, en los bronquios primarios, se proyecta igualmente, es la misma característica, y vamos a seguir nosotros viendo otras particularidades. La arteria pulmonar, ¿qué es esta? La arteria pulmonar, cuando sale del corazón, tiene más o menos unos 5 centímetros de longitud acá. Y una vez que pasan los 5 centímetros, se va a bifurcar. Así como ven ahí, casi lo hacen ángulo recto para cada lado. Una rama se va al lado izquierdo y la otra rama se va al lado derecho. Tienen sus características. Miren aquí. La rama derecha, con el bronquio derecho, prácticamente esta rama se coloca, la rama derecha de la arteria pulmonar, se coloca en la parte anterior, ¿ya? En la parte anterior. Pero la rama izquierda, o sea, esta rama izquierda, ¿qué va a hacer con el bronquio izquierdo? Se va a colocar encima, no en la parte anterior, sino encima. Prácticamente, como decimos nosotros a veces, va a cabalgar al bronquio izquierdo, como que se va a montar ahí, ¿ya? Entonces, esas son dos particularidades que hay. ¿Ya? En cuanto a la bifurcación de la arteria pulmonar del tronco, de su tronco, ¿no? Las otras particularidades, mire, por la parte superior de la arteria pulmonar, por la parte superior va a tener el callado de la aorta y a la vena ácidos, por la parte superior en el lado derecho, o sea, acá. Y en el lado izquierdo, arriba va a tener al callado de la aorta, porque viene así y se va por encima. Ahí te vamos a verlo, creo que tenemos preparado eso, ¿ya? Y también va a estar el ligamento arterial acá. Ahora, esto es lo que les decía. Por detrás tiene al bronquio derecho, la rama derecha de la arteria pulmonar. Y por debajo con el bronquio izquierdo. Acá este bronquio izquierdo está por debajo de la arteria pulmonar del lado izquierdo. Ahora, las aurículas van a estar lógicamente debajo de la arteria pulmonar, por la parte inferior. Nosotros tenemos aquí estas características. Miren, acá está la tráquea bifurcándose y acá está el callado de la aorta iniciándose recién. Esta es la aorta, digamos, inicial, la aorta ascendente que está aquí, y se va a ir en el callado hasta esta zona y después va a ser la aorta descendente. Pero las relaciones acá que tiene, esto corresponde al sistema ácigos mayor. Esta es la zona del callado del ácigos en lo que va a terminar en el tronco brachiocefálico derecho, ¿ya? Para formar la vena cava un poquito más abajo nomás. Y acá tenemos, miren, todas las estructuras nerviosas, cómo van a descender. ¿Ya? Esto que es grueso es el nervio vago. Y esto que viene por la parte lateral viene de la cadena simpática, y de ahí salen una serie de ramas que van a ir a formar el plexo bronquial. A lo largo de todo el árbol bronquial va a haber un plexo, tanto parasimpático como simpático. Eso lo vemos de ahí, lo intrincado que es esta zona. Miren, todo de acá hemos quitado el callado de la aorta ascendente, ahí está el callado de la aorta, y todo viene envuelto de prácticamente de lo que vienen a ser las raíces nerviosas que van a descender por esta zona. Y acá tiene la cadena simpática, ¿no? Que está dando ramas también para la zona, digamos, del plexo bronquial. Acá están los vasos sanguíneos que van a intervenir en la irrigación de la tráquea.
Bien, en la parte del cuello, en la zona del cuello, la tráquea es muy corta en la parte superior, tendrá más o menos unos 4 centímetros no más, ¿ya? Ahí en la porción cervical van a intervenir para irrigar la tráquea las dos tiroideas superiores y las tiroideas inferiores. En la región cervical van a dar irrigación las tiroideas, tanto superiores como inferiores. Y en la porción torácica, acá vamos a tener fundamentalmente a las torácicas internas, o sea, la mamaria interna, tanto del lado derecho como la del izquierdo, van a dar irrigación para la tráquea en la parte más inferior, la torácica ya, ¿no? Y también va a haber arterias pericardiofrénicas. ¿De dónde salen? Salen de la arteria torácica interna, del lado derecho e izquierdo. Ellos también van al pericardio, pues esas van a dar irrigación también a la tráquea, ¿no? Y las arterias bronquiales, que ya dijimos que va una para el bronquio derecho y dos arterias bronquiales para el lado izquierdo. Acá están saliendo las dos arterias bronquiales, miren, para el lado izquierdo. Lógicamente estas arterias aquí se inician, pero de hecho van a tener algún tipo de retroceso para la parte superior, igualmente en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón. Hay una sola arteria, pero esta va a tener retroceso a la parte, digamos, superior. Pero la tráquea, la irrigación que tiene fundamentalmente en el cuello es por las tiroideas y en la parte del tórax es por las torácicas internas. Y acá tenemos otra parte importante. Miren, en el momento actual sabemos que hay pues una serie de patología pulmonar, desde una tuberculosis simple hasta un cáncer también. Entonces, eso hay que ver, hacer la disquisición de qué se trata. Ahora se hace mucho más rápidamente. Acá tenemos un broncoscopio, fibra de vidrio que puede entrar por la vía oral, pasar, digamos, llegar a la laringe, atravesar la laringe, penetrar a lo que viene a ser la tráquea y pasar al sitio que nosotros creemos que es el sospechoso. Esto lo vamos a mapear al final cuando hagamos segmentación pulmonar, ¿no? Entonces van por esto y entran por los segmentos pulmonares, van a ver en qué lóbulo está en el inferior, cuál es uno de los basales, es el superior. Entonces rápidamente uno hace la disquisición ahí. Entonces entra y se encuentran con particularidades como estas, miren. Entran por aquí, no ven ahí, ven acá una estrechez, acá ven otra estrechez, acá ya ven tejido ya casi medio mamelonado, es un tumor canceroso, está cerrando, inclusive medio sangrante. Acá está cerrando, digamos, lo que viene a ser este conducto. Y aquí igualmente ya está cerrando, entonces ya hay problemas en esto. Pero este es un cáncer de hecho neto, este parece que también, ¿no? Entonces uno puede ingresar por vía, en este caso, por vía oral, pero como lo están haciendo aquí, se llega a la zona, se hace la biopsia y en 2 horas o 3 horas, un poco más de tiempo, van a tener el diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué es eso? Es una tumoración, ya parece que es maligna porque las células son un poco, digamos, medias raras o además son, digamos, todas deformes. Entonces sacan el diagnóstico, inmediatamente van a saber en dónde está localizado este tumor, ¿no? Y ya comienza con la terapéutica. Entonces aquí se hace así, se introduce el broncoscopio a donde vaya. Puede ir a cualquier parte del pulmón derecho o izquierdo. Puede ser en el momento en que llega aquí uno, esta es la carina, va por el lado derecho o por el lado izquierdo. Lo que hay que hacer es eso y seguir hacia adelante. Ahora vamos a ver los pulmones en sí, los mismos pulmones. Acá tienen ustedes el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Nosotros en este instante estamos mirando la cara mediastínica del pulmón derecho y la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Estas caras mediastínicas están aquí, tienen sus características, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, este es el hilio pulmonar derecho y este es el hilio pulmonar izquierdo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver cómo hacemos para esto tipificarlo más o menos bien. Miren, nosotros vamos a ver que están rodeados de la cavidad pleural. Estos dos pulmones tienen su cavidad pleural, ¿ya? Son de forma cónica, pero parece que medio cono es un cono que lo han cortado por la mitad, ¿no? Un cono es esto, pero lo han cortado por la mitad, ¿no? El pulmón tiene una base, un vértice y 3 bordes. Y una vez vamos por ahí. Este es el vértice, el ápex pulmonar en la parte superior. Esta es la base, esta es la base, esta es la base, la base. Y la base del izquierdo, este es el ápice del derecho y el ápice del izquierdo. Ahora hay 3 bordes acá. Hay un borde anterior, este es el borde anterior del derecho y este es el borde anterior del izquierdo. Después tenemos un borde inferior, este es el borde inferior. Ahí está el borde inferior
en el lado izquierdo, y acá está el borde inferior en el lado derecho. Pero también tenemos un borde posterior. El borde posterior es este, parte del lápiz se va por acá. Borde posterior derecho, borde posterior izquierdo. Ahí tenemos la cara mediastínica, los bordes, después tenemos también las características que tiene, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver ahora las superficies. Ya dijimos que esta superficie era mediastínica. Esta superficie que está aquí en la parte inferior está en relación con el diafragma. Entonces es la superficie diafragmática. Toda la zona que no vemos, que tiene acá unas líneas medias, digamos, medias cambiando de color, ya este de acá, todas estas líneas dan la vuelta y aparecen por acá. Dan la vuelta, igualmente acá dan su vueltita y terminan en la parte anterior. Esta zona de acá está en contacto con las costillas, por lo tanto todo esto va a ser la cara costal, lo que está en la parte posterior, que no vemos mejor en este instante, solo vemos esta parte inicial y acá solo esta parte inicial. Todo lo demás está en la parte posterior, esa es la cara costal. La cara mediastínica y después tenemos la cara diafragmática. Ahí no hay problema. Nosotros seguimos y vamos a ver otras particularidades. Miren, acá tenemos el pulmón derecho e izquierdo. Acá tenemos el pulmón derecho primero. El pulmón derecho va a tener unos surcos profundos que se van a denominar fisuras. Una fisura, en este caso oblicua, derecha, que va a nacer a la altura de la cuarta vértebra torácica. O sea, esa fisura nace en la cuarta vértebra torácica. Y de ahí desciende hacia la parte inferior, como están viendo, y termina en esta zona de acá. Esta fisura oblicua va a comenzar en la cuarta vértebra torácica, va a seguir el trayecto de la sexta costilla y va a terminar en la parte inferior, o sea, ya en la zona diafragmática. ¿Listo? En su trayecto de esta fisura oblicua, vamos a encontrar aquí una fisura horizontal, es esta de acá. ¿Dónde se inicia? En el puntero. El puntero está marcando dónde se inicia. Ahí se junta o se une con la fisura oblicua. Entonces, esta fisura horizontal, en ese punto de arranque, va a estar en la línea axilar media. Axilar media, y se va hacia la parte anterior y termina acá, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Más o menos va a seguir a la cuarta costilla. La cuarta costilla sale en la parte posterior y sigue más o menos ese trayecto. Entonces, eso va a ocurrir en el pulmón derecho y ahí vamos a tener por esto el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Pulmón derecho. Nos vamos al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo no tiene la fisura horizontal, no la tiene. Entonces tenemos acá solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior porque existe una fisura oblicua, que es esta de acá. Esta fisura oblicua nace igualito que en el lado derecho, en la cuarta vértebra torácica, y desciende y va a llegar a la parte inferior. Y solo va a dividir al pulmón en dos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ahora nosotros vamos a ver en las caras mediastínicas qué estructuras se ponen en contacto. Acá tienen ustedes las caras mediastínicas. Miren, ¿ves? Cara mediastínica del pulmón del lado derecho y cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo. En la cara mediastínica del pulmón derecho vemos aquí, este es el tronco brachiocefálico arterial del lado derecho. Ahí se ve. Inclusive deja su muesca ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos la subclavia. Esta es la vena yugular interna, esta que estoy marcando con el puntero. Y acá se forma el tronco brachiocefálico del lado derecho. Pero acá tenemos el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, que viene desde la parte del lado izquierdo, o sea, del lado que está acá, ¿no? Y aquí se van a juntar los dos y centímetros más abajo ya van a formar la vena cava. Esta es la vena cava superior, del lado derecho, perdón. Esta es la vena cava que está adherida a la cara mediastínica del pulmón derecho. En la parte inferior vemos aquí la vena cava inferior, que también se pone en contacto con la cara mediastínica del pulmón derecho. En la parte posterior tenemos aquí al esófago, que se coloca en la cara mediastínica del pulmón derecho. Y en la parte posterior vemos aquí una muesquita que hace una especie de como una depresión. Este es el sistema ácigos mayor. El ácigos mayor llega acá
y aquí va a desembocar en la vena cava superior, en la vena cava superior. Entonces, estas estructuras están en contacto con el mediastino pulmonar derecho. En el izquierdo, ¿qué tenemos? Miren acá, ¿eh? En el izquierdo tenemos el callado aórtico, ahí está el callado aórtico, acá comienza más o menos donde está el puntero, comienza ya lo que corresponde a la aorta descendente, que justamente está en contacto con la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Acá tenemos el esófago, que se pone en contacto con la cara mediastínica del pulmón izquierdo, y en la parte superior vemos la subclavia del lado izquierdo, vemos la emergencia de estas dos arterias. Una arteria, de hecho, es claro, la carótida común del lado izquierdo, y la otra debe ser el tronco brachiocefálico del lado derecho. ¿Ya? Entonces, todas estas arterias van a salir y más arribita tenemos el tronco brachiocefálico venoso del lado izquierdo. Todo en la cara mediastínica del lado izquierdo. Entonces, aquí eso está escrito acá. La tráquea, el corazón, la vena cava inferior son estructuras que están en contacto, pero esto está en contacto directo, o sea, se puede, digamos, objetivar. Aquí lo que estoy diciendo es más o menos simple, ¿no? Entonces, nosotros pasamos y vamos a ver cuáles son las disposiciones que hay en un hilio pulmonar. Este es el hilio pulmonar del lado izquierdo, el derecho está allá, lado contralateral, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos en el hilio pulmonar del lado izquierdo? Tenemos aquí la arteria pulmonar que está sobre el bronquio, ya vimos esa posibilidad, sobre el bronquio izquierdo, tenemos las dos venas pulmonares, y en la parte superior tenemos el nervio frénico que está bajando por la cara lateral, de acá esta es la parte de la pleura, entonces está yendo por fuera de la pleura, y acá tenemos el corazón, y aquí está bajando el nervio frénico a la parte inferior, ¿no? Va por delante de este hilio, por delante. Pero el nervio, que es el vago, es este de acá, es el vago. El vago va por detrás y antes de descender, da una rama, que es esta de acá, la que hace lo que viene a ser una curva hacia acá, o sea, envuelve al callado de la aorta y asciende como nervio laringio recurrente del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es la forma como tiene las características el hilio pulmonar para el lado izquierdo. Esto, lógicamente, es el sistema sigos menor, ¿no? Bueno, nosotros seguimos y acá vamos a tener las características de los pulmones de ambos, teniendo en cuenta, no sé qué pasa, se me sale el puntero y ahí, no quiere, ahí está, lo agarró, miren, lo suelta, no quiere, ahí está, ya lo tengo otra vez, pero se vuelve a jugar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la cara diafragmática del pulmón derecho y la cara diafragmática del pulmón izquierdo. Yo veo aquí que el pulmón derecho de una u otra forma es más grande, un poquito más grande que el del lado izquierdo. Entonces, aquí hay un peso, una diferencia de peso que está escrita acá. El derecho tiene de 600 a 50 gramos de peso, a 650, y el izquierdo pesa solo 550. De hecho, hay 100 gramos de diferencia. La capacidad funcional ahora, miren, la capacidad funcional del derecho es 55%, y la capacidad funcional del izquierdo es solo 45%. Tiene mayor capacidad funcional el derecho. Ahora, ¿cuál está más elevado? Lógicamente el derecho, porque el hígado lo tiene ahí abajo, en la parte inferior está el hígado, y el hígado va empujando hacia arriba, ¿no? Y el hígado encima todavía tiene otras desventajas, ¿no? Tiene que estar de una u otra forma pegado al pulmón. ¿Listo? En el lado izquierdo es un poco más bajo esto, ¿no? Ahora, otra característica. El lado derecho solo tiene una arteria bronquial. El lado izquierdo tenía dos arterias bronquiales. ¿Verdad? Ahora, en el derecho aquí había dos fisuras, una oblicua y una horizontal. Ya sabíamos que dividían algo que viene a ser al pulmón en tres lóbulos. En el lado izquierdo hay solo una fisura y dos lóbulos acá, y acá son tres. Ahora, la disposición de los pedículos, eso sí tienen que aprenderlo, porque en el examen pone disposición de los pedículos. Bueno, resulta que ustedes a veces tienen ahí un poco de
dificultad. Bueno, acá tienen el pedículo pulmonar del lado derecho y acá tienen el pedículo pulmonar del lado izquierdo. Cuando yo comencé, digamos, a enseñar anatomía hace bastantes años, el profesor que era mi amigo me decía, esto tiene forma de coma y esto tiene forma de raqueta. Ese era su estilo de enseñar. De raqueta, le decía yo, la raqueta sí, otra vez la coma por allá. Pero después supimos de que esto de la raqueta y la coma no funcionaba. Teníamos que ver las relaciones que hay reales entre el bronquio y la arteria para tener, digamos, más o menos una estructura ordenada. Entonces nosotros vimos esto y comenzamos a esquematizar, ¿no? Acá tenemos nosotros el bronquio derecho, está en la parte posterior y es más alto que la arteria, es la arteria pulmonar, la arteria principal, el tronco derecho de la pulmonar. Entonces, vemos esta particularidad. Bronquio y delante y un poco más abajo la arteria pulmonar. Y en la parte inferior están la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Vamos, ese esquema lo podría yo reproducir acá con facilidad. Bronquio, en este caso arteria pulmonar y las dos venas en la parte inferior. Y funcionaba. Vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior derecha. Pasábamos al pulmón izquierdo. Y en el pulmón izquierdo tenemos otra particularidad. Nosotros aquí vamos a tener que el bronquio primario esté en el medio. Miren, acá está. Y es lo que les decía anteriormente, ¿no? La arteria pulmonar se estaba echando sobre el bronquio. Entonces estaba cabalgando al bronquio, sería el término, ¿no? Entonces estaba montada pues sobre el bronquio. Y esa era la estructura. Y la vena pulmonar superior estaba delante del bronquio primario del lado derecho, o sea, del lado izquierdo, perdón. Esta es la vena, y ahí tienes el bronquio primario y la vena está acá en la parte anterior. Y acá tienes la vena en la parte anterior y la otra vena pulmonar inferior está acá. Entonces, este era el esquema que teníamos que tener. Probablemente les van a pedir en alguna parte del examen cuáles son las relaciones. Y entonces ustedes ven que para manejar el castellano es fácil. Anterior, lateral, posterior, sobre, infra, ¿no? Entonces, estas particulares tienen que aprenderlas con un poquito de dificultad, pero hay que hacerlo. Entonces, esta era la disposición de los cilios pulmonares, izquierdo y el derecho, que ya lo acaban de ver. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la segmentación pulmonar. Entonces, nosotros también hace muchos años yo iba a hacer mi residentado, cuando recién comencé a hacer residentado, al Hospital Hipólito Unanue, que está en Bravo Chico. Y ahí me encontré con unos cirujanos. Entonces los cirujanos, cuando veían que había, digamos, una enfermedad tuberculosa u otra enfermedad, digamos, lo sospechaban de que era maligna, etcétera, iban ellos y entraban y sacaban todo el pulmón. Está en el derecho, sacaban todo el derecho, ¿eh? Y dejaban todo en la jaula torácica, pues en el aire, ¿no? Y a veces se infectaba y era un problema, ¿ya? Con el tiempo que ha pasado, que ya son 30 años o más, entonces resulta que ya estas cosas han cambiado. Con estos segmentos pulmonares, con el broncoscopio, con una serie de adelantos, entonces uno ya tiene que ir a resecar solamente la parte enferma. Y si es que hay que hacer resección ganglionar, vamos a ver también cuando hablemos de tumoraciones pulmonares, hay que resecar los ganglios que le competen, ¿no? Entonces, esta era la segmentación pulmonar. Teníamos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior en el lado derecho. Este lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior tenían sus propios segmentos. En el lado izquierdo teníamos el bronquio primario del lado izquierdo y había solo dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, ¿cómo hacíamos la segmentación de esto? Este es sencillo, ustedes tienen que aprenderlo porque en el examen le van a tomar esto. Entonces, lóbulo superior tenía un bronquio que se llamaba bronquio apical superior, así, bronquio apical, se supone del lóbulo superior. El número era 1. Número 1 apical era del bronquio superior. Número 2 era el que estaba en la parte posterior, ese era el posterior, segmento posterior, número 2. Y el que estaba aquí, en celeste, segmento anterior, número 3. ¿A quiénes correspondían? Al lóbulo superior. Después de eso nosotros nos veníamos al lóbulo medio, que es el bronquio principal, el que está ahí, el que está marcando el puntero, es el lóbulo medio. Ese lóbulo medio tenía un segmento lateral y otro segmento medial. Lógicamente, el lateral es este, ¿no? Entonces, el lateral era el número 4,
Segmento lateral, 4, era el que estaba más lateral. Y este que era el medial, que estaba más a la línea media, era el segmento medial número 5. Así segmentábamos esto, está fácil, bueno, entonces teníamos acá el lóbulo inferior, este es el lóbulo inferior. Pero en este lóbulo inferior nos han colocado un segmento, que es este que está aquí marcando el puntero, que está colocado mal. Bueno, lógicamente esto lo ha hecho nuestro amigo, el que era un dibujante muy bueno, que era Netter. Pero Netter pues no sabía anatomía, entonces colocaba estas cosas donde podía y después nosotros lo hemos ido recuperando para poder enseñar. Entonces aquí, este segmento que era el 6, el superior derecho, entonces tenía que ser bajado acá, acá por lo menos. ¿Ya? Si lo colocamos donde esté el puntero, ese segmento corresponde al lóbulo inferior. Y era el siguiente segmento, es el número 6, es el superior derecho. Tengo que decir que es el superior y que es el derecho. Hasta hace muy poco en nuestro curso hablaban del apical del inferior. Ya prácticamente hemos entrado en línea, entonces cuando han entrado en línea también los profesores, entonces les he dicho, ese es el superior derecho, no es el apical es el de arriba. Después vas a hacer lo que le pasó a ese señor, que le dijeron, hay que amputar nomás, sí, ampútale nomás, bueno, y amputa, ¿no? Y amputaron bueno, el miembro inferior o miembro, bueno, el miembro inferior fue, ¿no? Que era el normal. No puede haber dos apicales, eso ya va contra la norma. Entonces, este era el superior del lado derecho, superior derecho, número 6. Y acá quedaban estos 4 segmentos. Estos 4 segmentos eran los basales, los que iban a llegar a la base del pulmón. En esta zona van a estar acá, ahí van a tener su parte terminal. Entonces, estos basales comenzaban por este verdecito que está acá, que era el basal medial. Basal medial se llamaba porque este segmento se iba a la región medial. Basal medial, así se denominaba, 7, segmento basal medial, ¿cierto? Y después había uno que estaba dirigido como hacia mi lado, hacia el lugar donde estoy, que se venía hacia donde estoy sentado, anterior. Entonces, este segmento era el basal anterior, era el número 8. Y después teníamos el segmento este de aquí, que era el basal lateral. ¿Ya? Este basal lateral era el número 9. Y este que estaba en rojito era el basal posterior. Entonces, con estas, digamos, particularidades, basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y así, fácil, cualquiera de ustedes ve esto, dos miradas nomás necesitan ver y ya está. Y aquí tenemos después la segmentación del pulmón del lado izquierdo. En el lado izquierdo teníamos dos lóbulos, como es lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos utilizado también los 10 números porque nos ayuda para la enseñanza. Porque cuando ponen 8 se les hace un problema, ¿no? Entonces el 8 de acá, el 6 de allá, es un problema. Entonces, los 8 y van así. Este es el lóbulo superior izquierdo. El lóbulo superior izquierdo, dentro de su desarrollo, ha tenido, digamos aquí, 2 segmentos se han unido acá. Hasta en esta zona ya no es solo el apical, sino el apical y el posterior se han unido. Entonces, en este que está en rojito, ahí está el segmento ápico posterior. 1, 2, así le denominamos. 1, 2, ápico posterior. Y este después que está en celeste es el segmento anterior. Entonces ya 1, 2, el 3 anterior. Anterior. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora, para hablar de anterior acá y anterior en el lado derecho, acá tenemos que decir anterior izquierdo. Porque no puede haber dos anteriores, un anterior acá y otro anterior acá. Acá tiene que ser izquierdo necesariamente para ubicarlo bien. ¿Ya? Entonces nosotros ya comenzamos con eso también. Bueno, y después en la parte inferior tenemos el otro lobulillo. Este es el lóbulo primario, son los lóbulos secundarios, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros dos, un lingular superior y un lingular inferior, el lóbulo superior. Lingular superior y lingular inferior. Lógicamente, el lingular superior es el número que sigue. Este era el 3. Lingular superior 4, lingular inferior 5. Ya estábamos ahí. El lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo está segmentado. Bajamos a la parte inferior. Aquí hay un gran problema, porque aquí está el corazón. El corazón agarra y atrofia prácticamente todo lo medial, pero deja solamente, lo que deja es
aquí un pedacito de bronquio, pero ya prácticamente no es, digamos, funcional. Ese que en este lado es el basal medial, que es el verde acá, basal medial. Acá ya no hay. Entonces aquí se lo toma en cuenta y se lo segmenta junto con el basal anterior. Entonces, a este segmento de aquí le vamos a denominar basal medial anterior. O sea, primero es medial porque es el 7 y anterior porque es el 8. Basal medial anterior, nomenclatura 7, 8. Entonces acá 7 y 8, basal medial anterior. ¿Listo? Y después nos queda ya este segmento. Este segmento es el segmento lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, este lateral es segmento número 9. Basal lateral. ¿Ya? 9. Y el posterior, que es el rojito, ya basal posterior. En este caso, el último, basal posterior, o número 10. Así hacemos la segmentación, o sea que esto es sencillo. Ahora lo que tenemos que ver son algunas particularidades adicionales. Acá tienen, miren, este es un preparado que está bien hecho, pero no, se nota, pues si la facultad está, ¿no? Tú notas ahí y lo ves, es increíble, lo podemos aislar. Acá tienen el apical, el posterior en un colorcito medio celestito y el anterior que está acá medio blanquito, que es este de acá, ¿no? Y acá podemos ver el lateral, pero lo que se ve acá es de que como, digamos, estos bronquiolos o bronquios ya pequeñitos que son bronquiolos, entonces se van dividiendo. ¿No? Y esta es la característica de un pulmón que de estar en unas condiciones, digamos, en este caso ya muerto o autopsiado y fijado, se le puede introducir este tipo de colorantes que son acrílicos y lógicamente después que se fijan bien en los conductillos, hay que sacarlo con cuidado, quitar todos los restos que quedan, un baño, digamos, de algún ácido y queda limpiecito. Y después le pasan por acá su laca y todo y queda, pero bien. Pero no tenemos que ahora ver otra cosa. Acá tenemos, miren, lo que acabamos de hacer, la segmentación pulmonar, pero nosotros vamos a encontrarnos no tan bonito como en el otro lado, ¿no? Vamos a encontrar, oiga, hay que segmentar este de acá. Ah, ya está fácil. Este es visto por el lado derecho y este es el derecho. O sea, visto, perdón, por la cara lateral derecha y es el pulmón derecho. Acá tenemos primero el 1, el apical, 2, posterior, 3, anterior, 4, lateral, 5, medial, segmento medial. Ahora tenemos en la parte posterior el 6, este es el superior derecho, el 6, que está en este color más oscuro. Y acá tenemos el 8, es el basal anterior, el 9 es el basal lateral, el 10, el basal posterior. Aprenden lo anterior, esto es más fácil. Nos vamos al lado izquierdo, acá estamos en el lado izquierdo. Miren ustedes, 1, 2, ápico posterior. 3, anterior. 4, lingular superior. 5, lingular inferior. 6, este es el superior izquierdo, el segmento número 6 acá. ¿Ya? ¿Qué más? 8, pero el 8 ya no viene solo, sino tiene que venir con 7. Si yo segmento aquí, tengo que hablar del 7 también. Entonces sería el 7, 8, basal medial anterior, esta zona de acá, pero acá solo veo el 8, pues. ¿Ya? Este es el 9, el basal lateral, y el 10, el basal posterior, del lado izquierdo. En cualquiera de los casos uno puede hacer eso. Por ejemplo, acá. A ver, este es el derecho y este es el izquierdo. En el izquierdo nosotros tenemos ápico posterior, 1, 2. 3, anterior. 4, lingular superior. 5, lingular inferior. 8. Entonces, este 8 es con el 7, basal medial anterior. Y en este lado igual se puede hacer. Buscamos uno simple, que es este de acá. Este es derecho. Este es el apical, solo se ve el 2, entonces el A, el posterior, y después tenemos acá el 6, está siendo visto por la para posterior, no vemos el anterior. ¿Ya? 6, superior derecho. ¿Ya? Y acá tenemos el 8, basal, medial, no, basal anterior, basal anterior, 8. 9, basal lateral y 10, basal posterior. Entonces acá se nota así. Y en el lado izquierdo, ápico posterior, este es el 3, es el anterior, 4, lingular superior, después el 8, con el 7, 7, 8, basal medial anterior, 9, basal lateral y 10, basal posterior. Entonces,
En cualquiera de los dibujos que le den a uno, si aprende la parte general, lo puede hacer. Y cuando den su examen van a estar preparados, así automáticos, porque si no lo hacen así va a ser un poco dificultoso. Ahí no hay para pensar mucho, o lo saben o no. Entonces, esa es la idea. Miren, vamos a ver ahora los bronquios, cómo se forman, qué características tienen, cómo se van dividiendo. Acá los bronquios primarios son el bronquio primario derecho, izquierdo, que es la bifurcación de la tráquea. Después vienen los bronquios lobares. Después de los bronquios lobares, que son los secundarios, vienen los terciarios, que son los bronquios segmentarios, ¿no? Entonces, acá tenemos todo ese, ¿no? Acá está la tráquea, bronquios primarios, después estos son los secundarios, después los terciarios que salen de los segmentos, y así. Bronquio primario derecho-izquierdo, bronquios secundarios son los lobares. Secundarios son los lobares. Bronquios segmentarios son de 18 a 20, ya vimos ya los segmentarios, son 18 segmentos, pero hemos puesto 20-20 para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, 18 a 20 segmentos, segmentarios, ¿no? Son quirúrgicamente resecables. ¿Esto por qué se hace? ¿Por qué sabemos todos nosotros ahora la segmentación pulmonar? Porque cuando una persona tiene, por decir, una enfermedad en uno de los segmentos, hay que tratar de ubicarlo y eliminar ese segmento. Es mucho más fácil que sacarte el pulmón y tiene muchas menos complicaciones. Inclusive por vía laparoscópica se puede hacer, o toracoscópica se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, miren, estos bronquios, todos estos son quirúrgicamente resecables. Bronquiolos terminales o de conducción, ese ya son otras cosas. Miren, ¿qué pasa aquí? Ya no hay cartílago, en los bronquiolos terminales ya no hay cartílago, desaparece el cartílago, ¿ya? Y estos bronquiolos terminales tienen de 20 a 25 generaciones, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos los bronquiolos, este ya es un bronquiolo terminal, pero es respiratorio, este que tengo acá, porque tiene ahí una burbujita, o sea, un alvéolo pegado al bronquiolo, que es un bronquiolo terminal, pero ya es respiratorio porque tiene ya un alvéolo acá. Ahí tiene un alvéolo, ya es respiratorio. Pasamos a otro bronquio un poquito más abajo, ya tiene dos, más bronquiolo respiratorio. Después acá tenemos más digamos, alvéolos pegados al bronquio terminal o respiratorio. Es respiratorio porque tiene alvéolo, pero después aquí ya tenemos, todo está lleno de alvéolos. Entonces, estos son ya conductos alveolares. Conductos alveolares, son bronquiolos ya alveolares, ya no hay que solamente, ya son respiratorios de por sí. Y entonces, los bronquiolos respiratorios, los que tienen alvéolos, ¿sí? Se dan de 2 a 11, se van dividiendo. Cuando hay un respiratorio aquí, este se puede dividir en 2 veces o 11 veces, ¿no? Y van a dar después los conductos alveolares y cada uno de estos conductos alveolares que vemos aquí, van a dar lugar a unos saquitos. Se dividen en 5 a 6, o sea, de este conducto alveolar van a salir como que 5 racimos como de uvas. Entonces van a ser 5 sacos alveolares. Y en los sacos alveolares también hay alvéolos ahí, y eso es una respiratoria pura. Y llegamos al final a los alvéolos, ¿no? Entonces toda esta división se produce y nosotros seguimos adelante y nos encontramos con esto. Miren, una persona, joven o niño si quieren, cuando nace tiene más o menos 300 millones de alvéolos en total. Estos millones de esos 300 millones de alvéolos se van, digamos, depredando con el tiempo, ¿no? Ya pasa, digamos, 30 años, fumador, tosedor, con 2 neumonías, trasnochador, ya vamos teniendo problemas acá. Va disminuyendo. Y si es más fumador todavía, tiene una bronquitis crónica, entonces se va produciendo, digamos, ya una disminución de la capacidad, en este caso, ventilatoria y respiratoria, ¿no? Entonces, aquí, en lo que viene a ser ya en los pulmones en sí, va a haber dos células importantes. Unas van a ser estas células que están aquí, que parecen un empedrado de como unas baldosas medias hexagonales. Esas celulitas van a ser las que van a permitir el transporte del oxígeno hacia la parte, digamos, de la parte interna hacia la parte externa. Y a partir de aquí llega el CO2 y van a sacar el CO2 también hacia los conductos, digamos, estos que son los capilares alveolares, para que puedan eliminar el CO2 de la zona, ¿no? Estos neumocitos tipo 1 son estos de acá. Realizan el intercambio gaseoso. Es neumocito tipo 1, este de acá. Pero hay otras células que son estas de acá. Unas células que son estas de acá. A ver. Estas células de acá. Las células que están ahí son los neumocitos tipo 2. Estas son importantísimas. Son las que van a producir la dipalmitoil lecitina o lecitina dipalmitol.
Esa es una sustancia que permite que si una persona quiere eliminar todo el aire de sus alvéolos, o sea, hace una expiración, pero y sigue expirando, o sea, botando el aire, ¿no? Sus alvéolos van a permanecer así como están, no se van a colapsar. ¿Quién hace esa particularidad? ¿Quién realiza ese efecto? Ese surfactante pulmonar, o sea, la lecitina dipalmitol. Entonces, esto es importantísimo. Ya ustedes sabrán de que cuando un niño nace, si nace a los 7 meses, tiene todavía un pulmón, digamos, que no está adaptado para la vida, o sea, para la respiración. Entonces, pulmón inmaduro se llama. Los pediatras tienen que colocarle unos 2, 3 días corticoides y con eso puede madurar el pulmón y después someterlo a una cesárea. Si lo hacen antes, se van a encontrar con un pulmón inmaduro, los alvéolos colapsados, no va a poder respirar y al final van a tener ahí un éxitos letales con el pobre niño. Entonces, la idea es que el factor surfactante con este que viene a ser el neumocito tipo 1 y el 2 que produce este factor son importantísimos en todo lo que viene a ser el parénquima pulmonar. Entonces, aquí tienen ustedes, miren cómo acá están los sacos alveolares, que son bastantes y que van a estar, digamos, cubiertos por los capilares, Estos capilares que son igualitos como un ovillo, digamos, en el entorno, que va a ser capilares que van a traer la sangre, digamos, en este caso venosa, con este colorado, y van a llevar sangre arterial hacia la parte, digamos, ya de lo que corresponde a la circulación general. Esto se realiza constantemente y diariamente, como les decía al inicio. Si no se produce en 3 minutos, o ustedes dejan de respirar 3 minutos, la situación es bastante crítica. Los pulmones acá tienen, miren, los bronquios, el lirio pulmonar, todo esto lo que hemos visto, no es tan importante porque es una descripción simple, pero miren acá tienen, miren, los sacos alveolares y los capilares estos, cómo los envuelven. Acá se realiza la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso del aire que viene por el medio externo a través de la vía respiratoria, es captado por estos capilares alveolares, además también captan el CO2 y esto condiciona que puedan salir. Primero dejan el oxígeno y se llevan el CO2 para eliminarlo por la parte, digamos, superior. Entonces, esto es prácticamente la unidad funcional del pulmón. O sea, hay que tener una buena cantidad de alvéolos, ya cuando uno ya pues, no respira tan bien, entonces se supone que gran parte de estos han sido destruidos o ya tienen una capacidad pulmonar mínima. Entonces eso condiciona también con esta enfermedad que ha venido, que es el COVID-19, ahí hemos tenido problemas. Hay destrucción pulmonar, hay trombosis pulmonar. Había gente que se le notaba con la tomografía que medio pulmón ya había sido prácticamente como que se lo hubiesen comido qué sé yo, la tuberculosis, ya el pulmón estaba deshecho. Y así era. Y hay muchos que no se han recuperado totalmente. O sea, el asunto es que todavía nos deja, digamos, muchos pacientes se han quedado en los hospitales con respiración asistida, porque lo mandas a su casa, tiene que mandarlo con su balón de oxígeno y 2 de repuesto. Es todo un problema y además los pacientes también tienen miedo y estamos en la encrucijada de que tenemos que atenderlos hasta el final. Aquí tenemos los capilares, ahí tenemos todo el parénquima pulmonar, los sacos alveolares, ¿no? Vamos a seguir viendo ahora sobre lo que viene a ser la respiración. Miren ustedes, acá tienen ustedes la inspiración y la expiración. La inspiración es un fenómeno activo. O sea, quiere decir que ustedes tienen que hacer un poquito de fuerza solamente. Ustedes cuando ven durmiendo a una persona, a veces sospechan, no se habrá muerto, dicen, porque no respira, ¿no? Pero ustedes van a ver que milímetros es lo que se moviliza el tórax. ¿Cuánto tiene que decaptar de aire el tórax para poder, digamos, realizar una, en este caso, respiración o una inspiración normal? Solamente 500 centímetros. Y estos 500 centímetros lo hace casi imperceptiblemente. El volumen tidal es 500 centímetros cúbicos. Y esos 500 centímetros cúbicos entran a todo lo que son, digamos, el parénquima pulmonar y de una manera casi eficaz les van a dar a ustedes, si están sanos ahí, les van a dar una saturación pues al 99%, ¿no? De oxígeno, digamos, en el torrente sanguíneo. Entonces, la inspiración es un fenómeno activo, hay que inspirar. De esa inspiración se encarga el nervio frénico. Ustedes no le dicen nada, ustedes se duermen tranquilos en la noche, la mañana siguiente amanecen tranquilos también, ¿no? Ahora, la expiración es un fenómeno pasivo, no tiene que hacer esfuerzo uno. Como la jaula torácica tiene presión negativa, entonces cuando tú haces una inspiración mínima, permeabilizas esto y el aire del medio externo ingresa con facilidad y llega, digamos, a los alvéolos pulmonares con facilidad, ¿no?
Pero cuando deja de inspirar uno, este diafragma se relaja. ¿Y qué hace? Se relaja y busca su cúpula, bueno, porque esa es su función, es estar relajado y empujando hacia la parte superior. Como esto es negativo y esto es positivo, entonces es más fácil que se vaya hacia arriba. Entonces, eso va a permitir que la respiración, perdón, la expiración sea un fenómeno casi siempre pasivo. Uno puede inspirar y después solito el aire se va, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, he visto personas que a veces tienen dificultades con la respiración porque hay deficiencia ya de alvéolos pulmonares. Los pulmones, miren, tienen un epitelio especial. Mejor dicho, no los pulmones, sino todo el aparato bronquial, ahí estaría el lío. El epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Estas células son células caliciformes. Tienen la particularidad de ser medias cilíndricas y la otra particularidad es que producen moco. Hay unas células mucosas ahí. Estas células van a producir el moco y este moco va a caer en la mucosa. Y la mucosa va a tratar de, tiene este tipo, miren, de características tiene. Estos cilios se van moviendo constantemente y van sacando y van evacuando, digamos, si hubiese secreción mucosa, le evacúan hacia afuera y ustedes le eliminan de dos formas. O pasa para la vía digestiva al final o de lo contrario sale hacia el exterior. ¿Cierto? Entonces, un mecanismo de defensa es este de los pulmones. La secreción de moco, que no solamente capta lo que tenemos ya para sacar, sino también el medio ambiente. Cuando uno respira el aire bastante, digamos, sucio, o sea, van por, digamos, una zona altamente contaminada con un smog alto, se van a captar eso. Y ahí vienen estas estructuras, junto con la nariz y todo lo que hemos visto, va a tratar, digamos, de minimizar la posibilidad de contaminación. Pero esta es la característica que tiene el epitelio respiratorio. Ahora tenemos la regulación de la respiración. Ya con ustedes hemos hablado varias veces de lo que viene a ser el cuerpo carotídeo, el seno, digamos, carotídeo, ¿no? Y acá tenemos los dos centros que son importantes en el control de la respiración. El principal control el centro respiratorio en sí está en la protuberancia. Hay dos núcleos ahí que controlan la respiración, ¿no? Eso los manejan desde la parte más superior, se supone, ¿no? Y en la parte inferior, en el bulbo, están los centros expiratorios, en la región del bulbo. ¿Ya? Entonces, estas dos zonas intervienen de una u otra forma sobre lo que viene a ser la dinámica respiratoria. Pero, como les he dicho, el diafragma, con su nervio frénico, el nervio frénico es medio vegetativo. Ese siempre va a estar respirando. Ese no se va a cansar de estar ahí dándole el impulso necesario al diafragma para que se porte bien. Tenemos aquí la irrigación del árbol bronquial y también lo que corresponde a la pleura visceral. Acá tienen estas arterias que van a salir directamente de la aorta. Acá tienen la aorta y acá tienen la aorta. Miren, una arteria sale para el bronquio izquierdo y de la parte inferior sale otra arteria para el bronquio izquierdo. Pero el bronquio derecho solo tiene una arteria. Es una particularidad interesante. Solo tiene una arteria el bronquio derecho y el izquierdo casi siempre tiene dos. Eso hemos visto en las diferencias, ¿no es cierto? Pero esto de una u otra forma es importante porque la sangre que va a llegar de aquí va a tener que pasear por todos los pulmones. Entra presión aórtica, o sea, la aorta tiene la alta presión, la presión más alta, 120 milímetros de mercurio, o sea que la sangre que sale de aquí va a ir con facilidad hasta la parte más distal de los pulmones y de una u otra forma va a dar irrigación a la pleura visceral en su conjunto, al cartílago traqueal, al tejido conjuntivo pulmonar, o sea, se va para todo ese sitio, ¿no? Ahora, el retorno, digamos, de la sangre venosa que va a viajar ahí, que se va a ir, la sangre arterial va y cómo es el retorno venoso. El retorno venoso es así. Miren, acá tenemos el sistema ácigos mayor, acá tenemos el hemiácigos accesorio y abajo el hemiácigos simplemente, ¿no? Entonces, casi todo esto va a pasar a lo que viene a ser el ácigos mayor y el ácigos mayor va a terminar aquí, va a terminar en el callado casi de la ácidos. Este es el ácigos mayor, este es el callado del ácido, esto va a terminar en la vena, en este caso cava superior, ¿no? Y igualmente aquí en el lado izquierdo vale miácigos, pero este miácigos va a terminar acá, y eso ya lo hemos visto creo en las clases anteriores, va a terminar acá, siempre va a terminar en el lado derecho, ¿no? Pero hay parte de la sangre que va por vía arterial no retorna por acá, eso está dicho acá. Dice, en el lado izquierdo, estas venas drenan solo la parte de la sangre aportada por las arterias bronquiales,
principalmente aquellas que están cerca a los cilios pulmonares. El resto lo drenan las venas pulmonares, o sea, las venas pulmonares que traen la sangre de los pulmones en sí. O sea, lo van a drenar. O sea, por acá no viene el total de la sangre que va por las arterias, solo una porción. Y acá tenemos también lo que corresponde a los linfáticos pulmonares. Este es simple. Miren, hay dos plexos. Hay un plexo linfático superficial que se va a encargar de recoger la linfa de la zona periférica. Primero va a drenar el parénquima pulmonar. O sea, el parénquima pulmonar, los alvéolos, eso, ¿no? La linfa que se va a generar ahí. Y también la pleura visceral. Eso es lo que va a hacer el plexo linfático superficial. ¿A dónde va a enviar sus conductos linfáticos? Los va a enviar a los ganglios linfáticos broncopulmonares. ¿Dónde están? Están aquí pues en el bronquio primario, ahí está. Cuando entra el bronquio para dividirse en lóbulos, ahí va. Ahí llegan, esos son los ganglios que van a estar ahí, son los broncopulmonares. ¿Ya? O si quieren llamarlo de otra forma, a los ganglios linfáticos ciliares. Y después vamos a tener otro sistema, digamos, de linfático, el plexo linfático profundo. El plexo linfático profundo es el que va a drenar el árbol bronquial, o sea, todo lo que corresponde a los bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos y respiratorios o no, toda esa zona, la linfa que se va a generar ahí, va a ser del árbol bronquial. ¿Y a dónde se van? Se van a los ganglios linfáticos pulmonares. Ya les dije que el pulmón tiene 3 lóbulos, entonces el ganglio linfático pulmonar va a estar para el lóbulo derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿no es cierto? Pero esos de ahí van a pasar a los traqueobronquiales necesariamente. O sea, los linfáticos pulmonares van a ir a los bronquios lobares de cada lóbulo, ¿no? Y desemboca al final en los ganglios linfáticos broncopulmonares, igual que arriba. O sea, van a ir a esta zona, a donde están los broncopulmonares. Y de aquí de los bronquios pulmonares van a ir a los traqueobronquiales. Acá suben un poquito más y ya están en los traqueobronquiales. Ahí está la tráquea y los bronquios que están aquí van a ir ahí y van a seguir ascendiendo. Estos son los broncomediastínicos, ¿no? Pero resulta que el pulmón del lado derecho, la linfa que lleva, la va a llevar hacia el lado derecho también. Va por esta zona del lado derecho y llega aquí a la parte superior y se va al lado derecho. Va a formar parte de la gran vena linfática, ¿ya? Pero el pulmón izquierdo va a ir igual, va a ir de los ganglios linfáticos pulmonares a los traqueobronquiales, broncomediastínicos. Entonces, estos van a subir, pero se van a ir para el lado izquierdo y van a ser tributarios del conducto torácico, ¿ya? Van a ir por conducto torácico. Este conducto torácico ya sabemos que drena en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Y la gran vena linfática drena en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Lógicamente, esta gran vena linfática recoge toda la linfa de la hemicara, de la hemicabeza, del hemicuello del lado derecho, más encima miembro superior derecho, y esto que es la jaula torácica del lado derecho. Ahí queda la gran vena linfática. Y la izquierda es la que va, ya saben que el conducto torácico recoge la linfa de todo lo demás, todo lo que queda en el lado izquierdo. Nosotros después tenemos algunas particularidades en cuanto a inervación. Miren, la inervación pulmonar está dada por el sistema vegetativo simpático y el parasimpático. El simpático viene de la cadena simpática, ahí intervienen los 5 ganglios primeros de la jaula torácica, ¿no? Entonces, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, todas esas, digamos, ramitas van a venir para aquí para formar un plexo linfático que va a estar aquí en la parte, si digamos, este es profundo, ¿ya? Y de ahí se va a distribuir por el bronquio derecho, el bronquio izquierdo y van a ir a todo, digamos, el lado bronquial. Pero tenemos también el vegetativo parasimpático. El vegetativo parasimpático también viene, pero a través de los nervios vagos. Nervios vagos vienen y también se juntan acá y se van a distribuir por todo el árbol bronquial. Miren, ¿qué va a ocurrir acá? Los nervios parasimpáticos provienen de los nervios vagos y las fibras simpáticas provienen de los troncos simpáticos, o sea, de los ganglios simpáticos, o sea, los ganglios de la cadena simpática, pero aquí ahí van a estar los tronquitos simpáticos, entonces de ahí van a provenir. Pero nosotros vamos a ver que los dos van a tener efectos totalmente diferentes, hasta contradictorios. Miren qué va a hacer el parasimpático cuando llega a la zona, digamos, del árbol bronquial. Si está actuando, va a producir broncoconstricción, o sea, va
a cerrar el músculo traqueal que les dije, lo va a contraer. Quiere decir que la luz del bronquio va a disminuir. ¿Ya? Entonces va a ser broncoconstrictor. Segundo efecto negativo, va a ser vasodilatador. O sea, va a vasodilatar, va a producir vasodilatación en las arterias, venas que están en la zona y va a permitir que llegue mayor cantidad de sangre. También negativo, porque eso va aunado a qué? A que va a ser secretomotor. Entonces va a llegar más sangre y va a haber más secreción. Entonces va a constreñir, sería el término, ¿no es cierto? Va a broncoconstreñir y encima va a vasodilatar y va a aumentar la secreción. Entonces, estos tres efectos casi siempre se ven en lo que viene a ser el proceso asmático. El asmático tiene esas tres características, ¿no? Por eso el asmático va a un hospital, lo ven allá al niño, lo miran, le pone 2 líneas de adrenalina o noradrenalina, lo que tengas. Le ponen al niño sus 2 líneas, un poquito de oxígeno, todo. A la hora o menos, el niño está contento, ya está tranquilo, ya quiere irse a la casa. Rápida es la acción. Pero miren cómo el sistema vegetativo simpático también funciona, pero funciona totalmente contradictorio al parasimpático. Es broncodilatador el simpático, es vasoconstrictor e inhibe a las glándulas bronquiales. Quiere decir que prácticamente es lo contrario. Entonces, por esa razón, estos derivados que son, digamos, en este caso, neurotransmisores del simpático, como la noradrenalina, rápidamente revierten estos problemas. ¿Ya? Cuando hay dificultades a nivel en este caso, un asma, rápidamente se puede manejar con la noradrenalina. Pero además de eso, creo que es la segunda o tercera vez que les digo esto, el simpático tiene fibras aferentes viscerales. Esas son las que captan la sensibilidad, digamos, dolorosa de una manera, pero bastante sugestiva, ¿no? Hay algunos sitios que no sabemos que hay fibras aferentes viscerales, pero en los pulmones hay. Esas son las que llevan, digamos, el dolor intenso que le produce una neumonía, por decir en un lado. Siente un dolor como una puñalada y duele. Eso nunca dolió así, pero comienza a doler. Entonces, esas fibras aferentes viscerales son las que conducen al dolor. Pero vamos a otro sitio en donde podría ser un poco menos posible, pero ese realmente, ¿no? Uno está, por decir, caminando, le meten una patada en la parte inferior del periné, le golpean, digamos, las zonas íntimas y un dolor más intenso que mandaba a hacer también. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí está interviniendo el vegetativo parasimpático y son las fibras aferentes viscerales las que están captando ese dolor, que es exquisito, pues, ¿ya? Ahora, estos aferentes viscerales que conducen el dolor van a viajar con los nervios esplácnicos del simpático, ¿ya? Y lo van a llevar a nivel del sistema nervioso central, o sea, hacia arriba. Las fibras relacionadas con la tos, no se olviden, la tos, esa tos irritativa, mire quién la maneja. Es prácticamente la tos irritativa, es como uno quiere toser y toser, no quieres toser, pero sigues tosiendo, ¿no? Eso es un reflejo de defensa inclusive en algunos casos. Te estás ahogando, por decir, con secreción y tú quieres toser para eliminar. ¿No? Entonces, esto lo maneja el parasimpático. Las fibras relacionadas con la tos, la presión sanguínea, los gases en sangre, viajan con el nervio décimo. Casi no maneja mucho lo que es el dolor, pero sí estos reflejos. El reflejo, digamos, de la tos, de la eliminación de secreciones, ¿no? Entonces va con el parasimpático. Esto es lo que tenemos en cuanto a la inervación de lo que viene a ser los pulmones, ¿no? O sea, ya se dan cuenta que tanto el vegetativo simpático como el parasimpático intervienen en forma prácticamente, uno con el otro van a pelear ahí en contra. O sea, uno hace más, el otro hace menos, entonces comienzan ahí a discutir qué podemos hacer. Miren, acá tienen ustedes una particularidad que les puede pasar a los jóvenes, y en los jóvenes se ve más frecuentemente, son las bulas. Las bulas son como una especie de digamos, un alveolito acá. Se ha suspendido, se ha levantado un poquito la pleura visceral, ha hecho como una burbujita, se llama bula pleural, ¿no? Entonces, esa bulita pleural con un esfuerzo estalla y a veces a través de ahí comienza a salir gas, aire. Pero como las personas jóvenes, 18, 20 años, tienen pues una capacidad, digamos, bastante fuerte de poder, digamos, manejar uno de estos problemas, pueden tener medio pulmón lleno de aire y no sienten síntomas, porque tienen acá ese pulmón de lujo aquí y el otro está funcionando muy bien, ¿cierto? Entonces, eso ocurre, pero si esto sigue, entonces, por decir más de un tiempo X, ya porque esto se puede quedar así. Entonces, hay que expandirlo. Entonces, se espera una semana o menos
Si esto no revierte, entonces hay que hacer un drenaje. Ahí es un drenaje simple, ¿no? Segundo espacio intercostal, se coloca un pequeño catéter ahí en la zona, digamos, con la parte anterior medio clavicular, se ve ahí y se aspira nomás, y se coloca un drencito o si no una sondita delgadita, y por ahí va saliendo el gas, y después solito esto va a expandirse. Lógicamente hay que hacer ejercicios respiratorios después. Tenemos ahora lo contrario, ¿no? Esto ya no es tan espontáneo ni nada. Acá había una ruptura del bronquio primario del lado izquierdo. Entonces, cuando se rompe el bronquio, cada vez que ustedes respiran, porque tienen que respirar, entonces por aquí va a escapar aire. Este aire va a producir, digamos, un neumotórax en el lado izquierdo, en este caso, en el saco pleural del lado izquierdo, y va a aumentar la presión, porque está entrando con presión atmosférica. Entonces esto se va colapsando, se va colapsando. Entonces, en este caso, la pared torácica está normal. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, ha sido en la parte interna. Esto a veces les pasa, pero es raro que pase, ¿no? En cirugía, o si no en la broncoscopía también puede ocurrir, pero es raro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la rotura del pulmón y la pleura visceral permiten que al aire entrar dentro del espacio pleural. O sea, en este caso se ha roto el bronquio primario del lado izquierdo, ¿no? Y esto va a continuar aumentando, aumentando. O sea, esto hay que drenarlo de todas maneras. No nos queda otra posibilidad, que sería igual que la anterior. Y acá tienen ya lo traumático, ¿no? El neumotórax abierto. Una lesión traumática por un arma blanca, por un balazo, qué sé yo, va a permitir que haga un forado en esta zona. Si hay un forado, por ahí va a entrar el aire rapidísimo, porque esto es presión negativa y el aire a una atmósfera de presión. Es como cuando ustedes están, digamos, tranquilos ahí tomando su botella de Coca-Cola y de repente ya no hay Coca-Cola, pero le dan una aspiradita y la botella se les colapsa. Esa es presión atmosférica, es bastante fuerte, ¿no? Entonces la presión atmosférica ingresa, este pulmón lo colapsa en un ratito. Y no necesita ni medio minuto para colapsar esto, ¿ya? Entonces se produce el colapso y acá tienen el pulmón colapsado y el otro aplastado, o sea, digamos, combado hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, esto va a permitir que este pulmón ya no esté actuando muy bien. Pero lo otro que es problemático aquí es que la vena cava que debe entrar directo no está entrando así, se está angulando en la parte inferior. O sea, que el retorno venoso se va a alterar. Y ahí esto también es un poco, digamos, va sumándose a la dificultad y a la, digamos, en este caso, el peligro de este tipo, digamos, de lesión respiratoria. Aquí también hay que drenar y tapiar esto. Rápidamente hay que cerrar esa brecha, si no van a haber problemas. Acá tenemos el neumotórax a tensión. Es más o menos similar. Hay una ruptura pulmonar aquí, una bula pulmonar grande, por decir, o un traumatismo también a nivel pulmonar, entonces comienza a salir a presión esto. Y a medida que va saliendo y va siendo mayor la presión en este caso, en la cavidad pleural del lado derecho, esta va a tener que perder, digamos, espacio. Y también el corazón, la silueta va a ser empujada hacia el lado izquierdo. Y esto también va a producir aquí angulaciones. Eso va a ser otra vez otro problema de dificultad. Entonces, en estos casos también hay que esto se soluciona rápidamente con drenaje y después ver cuál es la causa, ¿no? Porque si esto no se procede, no se hace, digamos, la corrección, al final puede ser quirúrgica, ¿no? Entonces tienen que entrar a minimizar esta posibilidad. Entonces, tenemos aquí el neumotórax a tensión. Cuando un neumotórax cerrado genera presión positiva, esa presión positiva va a ir en aumento y va a alterar, digamos, la dinámica del pulmón del lado izquierdo. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con un problema de esto que acabamos de ver? Él va a estar ya todo mojado, ya va a tratar, ya va a estar hasta para morirse, si es que ya no está respirando bien, está desesperadamente respirando. Lo que hay que hacer es obturar este espacio y tratar de decirle que respire profundamente. Si es que con eso no mejora, se coloca el tubito ese que le decía, entonces en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y a partir de ahí se coloca este tubo. Este tubo de acá se lo coloca en una trampa de agua. O sea, el tubito debe estar sumergido en una trampa de agua para que no suba, pues, porque si no, a cada vez que quiera respirar, una vez que esté bien, va a aspirar el agua de abajo, ¿no? Entonces, porque es negativo, en este caso, la cavidad pleural. Entonces, desde ese punto de vista, hay que colocarlo en una trampa de agua que no moleste. Y esto va a mejorar, ya está mejor el hombre. Y acá tenemos traumatismos que se dan. Acá tienen ustedes sangre en la cavidad pleural, sangre en la cavidad pleural. Hay que drenar. ¿Cuál es el sitio más adecuado para drenar? Es colocar uno de estos drenes, un catéter, una toracotomía. Entonces, ese dren se lo coloca
a nivel del quinto espacio intercostal. En el lado derecho o izquierdo se coloca un dren que sea, digamos, fenestrado, o sea, que tenga varios huequecillos, y no solamente hay que colocarlo, sino que hay que observar qué ocurre, porque puede ser de que, digamos, está ahí, más o menos estable, drena 1 litro, drena otro litro más, y a ese paciente está digamos, en peligro. Hay que ver cuánto va a drenar en la siguiente hora. Si drena 100 centímetros en la siguiente hora, hay que, de una u otra forma, hay que ver la forma de cohibir el sangrado. Entonces, no puede haber un sangrado de 100 centímetros hora. Eso ya es indicación quirúrgica. Entonces, lo que tienen que hacer es llevarlo a un centro para que lo traten de minimizar esta posibilidad. Puede ser que sea una arteria intercostal solamente, porque las arterias intercostales sangran también cualquier cantidad. Y frente a una cavidad negativa, inclusive aspira la cavidad negativa del sangrado. ¿Ya? Entonces, estas son las pequeñas dificultades que se pueden presentar. Bueno, creo que ese ha sido el último slide. Les agradezco la atención. Y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Entonces, me han dejado solito, ya ni amigos tengo. Yo que estaba contento. Ah. Tenía que ser... Gracias, doctor, por la clase. ¿Qué tal? Dime. ¿Qué dice? No, nada. Gracias por la clase, doctor. No, que gracias. Está muy bien, muchachos. Estudien nomás ustedes. Esa es su misión. ¿Ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Todo claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, señorita Hilario. Buenas noches. ¿Ya? Estudien para el examen, ¿eh? Ya saben, no se pierdan. ¿Qué tenía que hacer aquí? Gracias, doctor. Gracias, señorita Milagros. ¿Ya? Buenas noches. No se olvide de tener la grabación, doctor. No, ya.